¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este espacio abierto para el aprendizaje, el segundo de esta segunda semana del módulo número 13. Si se dan cuenta, ya hemos avanzado prácticamente la mitad del módulo, ¿no? Con esta segunda semana concluimos la primera mitad. Luego vamos a concluir con la unidad número 2 y posteriormente ustedes saben que la cuarta semana es una semana de integración, es decir, todo lo que aprendimos, los conocimientos y las habilidades que adquirimos durante estas 3 primeras semanas, realizando las actividades, leyendo los recursos, las integramos en las actividades de cierre, el proyecto integrador, el foro de integración, el cuestionario de autoevaluación, que son actividades en las que vamos a desarrollar o tratar de integrar todos los conocimientos, ¿no? El hecho de que podamos involucrar lo que es la economía con el crecimiento de la población y en general cualquier aspecto que nos permita a nosotros eh, tratar de demostrar lo que hemos aprendido durante estas 3 primeras semanas en esa semana número 4. Entonces, estamos ya a la mitad. Hoy vamos a iniciar con una nueva unidad. Recuerden que tenemos 2 unidades. Vamos a concluir la primera unidad con una de las actividades de esta segunda semana y con la segunda actividad vamos a iniciar la segunda unidad, ¿no? La que tiene que ver con los temas de economía, pero no del total de la economía, únicamente de algunos aspectos puntuales y precisos de la economía, el crédito, el ahorro y la inversión. Es decir, vamos a enfocarnos en esos y no vamos a salirnos de esos conceptos. Si bien estos conceptos involucran también otros temas económicos, lo ideal es que consideremos que son aspectos básicos, es decir, no tenemos que complicarnos con hacer cálculos matemáticos muy complejos. Los modelos que vamos a utilizar son muy sencillos. Sí, hay que usar por lo menos algún tipo de herramienta que nos permita desarrollar estos modelos matemáticos, porque muchos de ellos involucran muchas operaciones o operaciones un poco más complejas de las que estamos acostumbrados a utilizar. Es decir, si nosotros vamos a lograr el aprendizaje de utiliza modelos matemáticos para desarrollar o llegar a conclusiones en beneficio de sus finanzas personales, pues es necesario que nosotros utilicemos algún modelo, alguna herramienta que nos ayude a desarrollar estos modelos matemáticos. ¿Para qué los queremos utilizar? Pues para tomar decisiones, ¿no? Esto nos va a ayudar precisamente en la toma de decisiones cuando querramos hacer alguna operación financiera que involucre algunos de estos conceptos. Bueno, pues vamos a iniciar para que no nos gane el tiempo. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13 y vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje. Ok. Muy bien. En general, todos los espacios abiertos para el aprendizaje tienen un objetivo importante, el único y el primordial, el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Recuerden que en este estilo de educación, de la educación virtual, no existen clases como tal. Estos son sesiones de apoyo en las que ustedes acuden una vez que han leído los recursos de la semana, que han leído las instrucciones de las actividades, la rúbrica de evaluación y que tienen dudas respecto a cómo integrar todos estos elementos. Dudas puntuales y precisas. Por eso es importante que al iniciar la semana, ustedes se den a la tarea de revisar precisamente todos estos documentos que tiene el aula virtual para que en caso de que identifiquen algún concepto o algún modelo que les cueste un poco desarrollar, pues vengan aquí y lo podamos compartir con los compañeros de forma que aquí en este espacio lo podamos resolver entre todos. Entonces, ese es el principal propósito, atender de forma síncrona las dudas y comentarios. Olvídense que son clases como se estilan en el nivel presencial, ¿no? En el modo presencial.
Aquí son espacios para atender dudas y los comentarios, porque recuerden que el principal responsable de su propia formación es el estudiante, es el que tiene que ir desarrollando conforme a las habilidades que él tiene, un proceso de aprendizaje que le ayude a él a lograr superar todas estas actividades, ¿no? Incrementando, por supuesto, el conocimiento que tiene en los temas que vamos abordando. Entonces, ese es el principal propósito, atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Luego, de manera más precisa, una vez que nosotros, pues, si no hay dudas y comentarios que se desea hacer, entonces vamos a tratar de desarrollar a través de algunos ejercicios algún aprendizaje esperado que se busca en algunas de las actividades. No podemos desarrollar las actividades porque la idea de las actividades es que ustedes, cuando se encuentren con una situación en la cual tengan que integrar varias herramientas, varios conocimientos, varias habilidades, lo puedan hacer diseñando algún proceso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una actividad que desarrollar, lo primero que tengo que hacer es leer sobre los temas que están tratando en la actividad, leer si hay algún modelo que me ayuda a resolver lo que me están planteando y por supuesto buscar herramientas como la hoja de cálculo que me ayuda a desarrollar estos modelos o automatizarlos de alguna forma para hacerlos más ágiles y más eficientes. Y por supuesto, el hecho de irlos desarrollando con frecuencia me permite desarrollar eh, una mejor habilidad en el desarrollo de modelos y operaciones matemáticas. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer es leer, buscar los modelos, buscar herramientas que nos ayuden a desarrollar lo que nos están solicitando y poner manos a la obra. Por supuesto, también en la parte final es obtener conclusiones de los trabajos que vamos realizando. Los trabajos no están divididos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en la primera parte hay operaciones matemáticas que debemos realizar. Y en la última parte hay conclusiones a las que debemos llegar derivado de las operaciones matemáticas que hagamos en las actividades. Y sí, por supuesto, también una parte importante es cómo vinculamos toda esta actividad, toda, desde el desarrollo de las operaciones hasta las conclusiones o el diseño de estrategias con nuestra vida cotidiana. ¿De qué forma utilizamos algunos de estos conceptos, algunos de estos modelos, algunas de estas estrategias que aparentemente podemos utilizar en las actividades en nuestra vida cotidiana? Entonces, para hacerlo de forma más precisa, hay que desarrollar esos aprendizajes esperados. Y hoy, en el logro de esos aprendizajes esperados, vamos a conocer cómo funciona una tasa de interés en un crédito. Luego, para lograr esto, vamos a realizar en conjunto algunas actividades para fortalecer las habilidades y los conocimientos. Vamos a reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes. Bueno, esto les corresponde a ustedes. Una vez que realicemos estas actividades, ustedes van a identificar aquellos aspectos que aún les falta por mejorar. Para poder mejorarlos, esto no se da por arte de magia, sino es necesario que nosotros tomemos algunas tareas, ¿no? Como leer nuevamente los recursos, como realizar algún resumen, algún mapa conceptual que me ayude a comprender el contenido de los recursos, a tratar de identificar los conceptos que, por ejemplo, en las actividades que desarrollé en el espacio abierto para el aprendizaje, no los pude comprender, no los pude responder porque no los conocía, entonces me regreso a los recursos para encontrar el significado de estos conceptos. Entonces, eso les permite a ustedes reflexionar sobre las áreas de oportunidad para lograr precisamente estos aprendizajes esperados. Y por último, vamos a tratar de lograr un aprendizaje significativo. Afortunadamente, los temas que vemos aquí, todos tienen relación con nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar sobre el crédito y la tasa de interés, la relación que tienen estos dos conceptos. Y pues yo creo que la gran mayoría en algún momento de nuestra vida hemos comprado algún producto a crédito y pues sabemos perfectamente cómo funciona un crédito a nuestra manera, lo podemos explicar, pero sin embargo hay aspectos importantes que me parece que esto nos va a permitir incrementar lo que sabemos sobre el crédito, ¿no? Entonces,
ustedes traten de lograr un aprendizaje significativo vinculando estos temas con la vida cotidiana. Algunas reglas de comunicación virtual básica para interactuar adecuadamente con los compañeros y el asesor virtual en estas sesiones es que, por favor, en primer lugar, escriban su nombre completo. En las invitaciones que les hago a estos espacios abiertos, hay un video en el cual nos va guiando y en una de las partes es donde nos corresponde a nosotros poner nuestro nombre completo, ¿no? Para poder identificar con claridad las personas que estamos en esta sesión. Y también porque recuerden que estas sesiones virtuales tienen una puntuación adicional, pero únicamente es para aquellas que participen, ¿no? Que tengan una participación activa en los espacios abiertos. Levanten la mano en caso de querer participar. Bueno, levantar la mano en los términos virtuales, ¿no? Allá hay un botoncito que ustedes le pican y automáticamente me avisa a mí que hay alguna persona que quiere participar o que quiere comentar. Entonces, pues esto, pues para que tengamos un orden en las participaciones. Sean claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual, evitemos errores al escribir en el chat, procuremos que las dudas y comentarios sean claros y concretos y por favor coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Ahora, durante esta primera unidad tuvimos algunos aprendizajes esperados, particularmente tres que fueron los que hemos tratado o los que tratamos de identificar en las actividades que ustedes realizan. Ahora, en esta segunda unidad, hay nuevos aprendizajes esperados. Estos tres particularmente, igual en la primera unidad tuvimos tres, ahora tenemos tres nuevos en la unidad número 2 que se llama ahorro, crédito e inversión. Entonces, si queremos delimitar y saber con claridad de qué trata el módulo número 13, debemos ir a la sección presentación y leer el temario de la unidad para delimitar los temas que vamos a hablar durante este módulo. Porque cuando nos hablan de economía, hay muchos conceptos de economía. Inflación, hay temas de oferta y demanda, de mercados, a ver, ¿en qué semana o en qué actividad vamos a hacer una evaluación de mercados bursátiles? A ver, ¿quién ya lo vio por allá? ¿O en qué parte de la unidad número 2 está este tema? Celina, Daniela, ¿alguien? ¿Nadie? ¿O no lo han visto? ¿O no han leído, no han tenido oportunidad de leer el temario? También, recuerden, ¿en qué parte del temario está lo de mercados bursátiles? ¿Existe ese tema en el temario? Buenas tardes, asesor. Yo no lo he visto y no he tenido oportunidad de leerlo. Ah, muy bien. Pues es importante leerlo porque precisamente es lo que nos da eh, o nos delimita los temas que vamos a abordar. Nuevamente les comento, el ámbito económico es muy grande, muy enorme, hay muchos temas. Está dividido en macro y en micro. Y en macro hay temas muy complejos, pero también los hay en la microeconomía. Son temas muy complejos que requieren un nivel de conocimientos básicos, intermedios, para luego abordar esos temas que son de una complejidad mayor, en las que se analizan modelos matemáticos diferentes a los que estamos o los que tenemos aquí, porque precisamente corresponden a otros estudiantes que han pasado por diferentes etapas
en los aspectos académicos. No existe ese tema en el módulo. Entonces, es importante leer el temario para que ustedes identifiquen claramente cuáles son los temas que vamos a abordar durante el módulo y no nos confundamos porque muchas veces, desafortunadamente, vamos a la actividad y buscamos en el Internet el concepto que querramos buscar. Y ahí nos aparecen conceptos muy complejos, muy confusos, porque no son para el nivel educativo en el que nosotros estamos, son para otros niveles educativos que tienen un mayor conocimiento y que lo pueden comprender porque ya han pasado por diferentes etapas. Entonces, a veces eso se nos complica, lo vemos muy complejo y tratamos de resolverlo y nos pasamos horas y horas tratando de resolver algo que no vamos a poder resolver porque nos faltan conocimientos. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen claramente los temas que vamos a abordar. Y de esos temas es que vamos a tratar de obtener estos aprendizajes esperados. El primero, establecer criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Es decir, cuando nos referimos a establecer criterios de economía básica, hacemos referencia a que eh, establezcamos algunos criterios importantes que nos ayudan a tomar alguna decisión. Por ejemplo, cuando vamos a comprar a crédito, ¿en qué nos fijamos? A ver aquí, los que estamos aquí. ¿En cuánto cuestan y cuánto vamos a pagar de intereses? ¿En Si lo cuánto sacamos a cuesta? Y crédito o si lo sacamos de contado. muy bien, aquí estamos hablando de crédito, así que lo importante es evaluar las opciones que tenemos de crédito. Sabemos que a contado muchas veces nos sale mucho más barato. Aquí vamos a evaluar precisamente todas las opciones que tenemos para adquirir a crédito, ¿ok? Olvidémonos del contado, porque sabemos que esa opción, pues obviamente si pudiéramos, nunca utilizaríamos el crédito, pero desafortunadamente en la vida cotidiana no es así. Hay algunos artículos, algunos servicios que por su valor conviene más comprarlos a crédito. Cuando adquirimos, por ejemplo, una casa, pues comúnmente los que hemos adquirido alguna casa lo hemos adquirido a crédito. O cuando compramos un carro, o cuando compramos un refrigerador, o cuando compramos una estufa. Son artículos que tienen un costo considerable y que pues pocas veces las podemos adquirir de contado. Mejor las adquirimos a crédito. Inclusive muchos tenemos una tarjeta de crédito porque ahí precisamente les damos algún uso. Entonces, muy bien, la tasa de interés puede ser uno. ¿Y cómo medimos cuánto interés vamos a pagar por ese artículo? Muy bien, ahí, por ejemplo, ya tenemos un criterio. La tasa de interés es lo que yo identifico para comparar dos opciones y decidir por cuál es la mejor. Ese es un criterio y es un criterio importante, la tasa de interés. Pero ¿cómo lo mido? Bueno, existe un modelo que nos ayuda a medir cuánto es lo que voy a pagar de interés por comprar un producto a crédito. Ese modelo lo tengo que desarrollar, ¿no? Tengo que tener datos para poder introducirlos al modelo y que me dé algún resultado, ¿no? Procesarlo y que me dé algún resultado. Y precisamente en la búsqueda de ese resultado es que yo voy a tratar de obtener este aprendizaje esperado, el de describir los procesos matemáticos. Describir no significa que yo los voy a platicar, que los voy a comentar. Significa que cuando yo tenga que hacer una operación, por ejemplo, me- me- como esta, yo pueda desarrollar los procedimientos. Se me está pidiendo cuánto es 3
más 2, por ejemplo, más 9, más 8, es igual, y entonces sumo todo. Y este procedimiento es donde yo estoy describiendo el hecho que pueda demostrar la forma en que lleve a cabo esta situación que se me está presentando. Hay situaciones que son fáciles. Si alguien me dice, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Pues esto hasta mentalmente lo puedo obtener, pero cuando se trata de obtener o de hacer algunos o de determinar porcentajes, de determinar multiplicaciones con operaciones complejas o de determinar funciones exponenciales, forzosamente requiero una herramienta para poder desarrollarlos. Porque si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en las funciones exponenciales, va creciendo considerablemente la cantidad, cosa que, por ejemplo, en una determinada semana, como lo vimos en la actividad número 1, ya pasamos de 2, por ejemplo, a 30,000 personas. Y esto solo lo podemos obtener con ayuda de alguna herramienta que potencialice esas habilidades que nosotros tenemos. Entonces, es necesario que yo, para lograr este aprendizaje esperado, describe los procesos matemáticos, utiliza una herramienta como la hoja de cálculo, en donde yo puedo desarrollar el modelo y demostrar la forma en que llegue al resultado. A eso se refiere esto de describir los resultados. No significa que yo le coloque aquí, sumé 3, luego sumé 2. No, eso es describir, pero en otros términos. En términos del aprendizaje esperado, significa que yo sea capaz de realizar las operaciones y de demostrar la forma en que lo hice. Imagínense, si se acuerdan, por ejemplo, en la primaria, ¿se acuerdan que para desarrollar nos ponían un problema y comúnmente en qué cuaderno hacíamos las operaciones matemáticas? ¿En el de rayas o en el de cuadros? ¿En el de cuadros? En el de cuadros, ¿por qué? ¿Por qué creen que lo hacíamos en el de cuadros? Porque era como si ocupáramos esa plantilla del Excel y salen los cuadritos para cada número. Claro, porque en esa libreta como que era una libreta más adecuada para las operaciones matemáticas, ¿no es cierto? En cada cuadrito podíamos tener un número y podíamos estructurar nuestra actividad de forma que se comprenda, cosa que muchas veces no pasaba con el cuaderno de rayas, ¿no? Teníamos que utilizar, o comúnmente los profesores nos decían, saquen su cuaderno de cuadros. Nos dictaba el problema y órale, a darle. Poníamos los datos, el procedimiento, el resultado. Y la libreta de cuadros era la mejor. Lo mismo sucede con estas herramientas tecnológicas. Si vamos a utilizar operaciones matemáticas, la mejor es la libreta de cuadros. En este caso, es el Excel. Y como evolucionó, pues obviamente en ese cuaderno, hasta ahí mismo podemos hacer las operaciones. Espero que pues con ese hayamos visto la importancia que tiene el uso de Excel, que es como una herramienta más adecuada, aun cuando las actividades nos piden que las entreguemos en un procesador de texto, siempre tenemos que desarrollar algo. Bueno, si la tengo que entregar en un procesador de texto, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, a lo mejor utilizo una liga Drive o a lo mejor inserto una hojita de Excel. Si ustedes se dan cuenta, también aquí lo podemos hacer. Creo que ya lo hemos visto el espacio abierto anterior. Y bueno, utilizo lo que me da la tecnología, hoja de cálculo de Excel. Y listo, aquí me propongo hacer mi tabla, mi gráfica, las operaciones que sean necesarias.
Entonces, a mí me parece que es la mejor herramienta y a los profesores de aquellos tiempos también nos parece que es necesario utilizar la herramienta adecuada. Bueno, estamos hablando, entonces, de eso se trata este segundo aprendizaje esperado, de escribir los procesos matemáticos, es decir, demostrar cómo llegué a esos resultados. Y por último, con esos resultados es que yo voy a llegar a conclusiones. ¿Qué me indica ese 8 que obtuve de resultado? ¿Qué me indica ese -20? ¿Qué me indica ese 5, ese 4, ese 3 que obtuve de resultado? Con esos resultados es que yo voy a llegar a conclusiones. El 3 me indica que voy ganando 3 pesos, por ejemplo, ¿no? O me indica que voy a pagar 3 pesos de interés o me va a dar 3 pesos de rendimiento. Con esos resultados es que voy a llegar a conclusiones y voy a diseñar estrategias. Entonces, si voy a pagar 3 pesos de interés, ¿qué puedo hacer para no pagar tanto? ¿O qué puedo hacer para obtener un mejor rendimiento al invertir? O ya que obtuve la cantidad de ahorro, ¿qué puedo hacer para mejorar esa cantidad de ahorro? Entonces, voy diseñando estrategias, concluyo, voy obteniendo conclusiones con esos resultados, los cuales me van a servir para diseñar estrategias. Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a estos aprendizajes esperados, con mucho gusto. Recuerden, el primero es establecer criterios y criterios tomados de las operaciones. Aquí ya mencionamos uno, la tasa de interés es un criterio importante. Hay otros criterios, pero que no entran dentro de la categoría que nosotros buscamos, ¿no? Que es el uso de las matemáticas. A lo mejor nos interesa mucho el banco porque ese me gusta, porque está cerca de mi casa. Es un criterio, pero no es referente a lo que nosotros estamos buscando, que es establecer criterios en función de el modelo, por ejemplo, del crédito o de cómo funciona un crédito. ¿No? Hay muchos criterios, pero en este nos vamos a enfocar en esos. Entonces, básicamente quedamos así. Interacción del sujeto con la economía. ¿Cómo interactuamos con la economía? A través del ahorro, a través de la inversión, a través del crédito. De esta forma es que nosotros como ciudadanos interactuamos con esto que se llama economía, a través del ingreso que tenemos, del egreso que tenemos y de que esto nos sirve para determinar el ahorro, a través de la inversión, saber que existen inversiones bancarias en bienes inmuebles, en bienes muebles, a través del crédito, de la tasa de interés, porque es importante conocer la tasa de interés y cómo funciona la tasa de interés en un crédito, que los créditos pueden ser bancarios o no bancarios y que existe algunos indicadores que nos ayudan a tomar decisiones como el costo anual total. Todo esto viene en los recursos de la semana. ¿Y para qué queremos conocer todo esto? ¿Para qué queremos medirlo? Para tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Bueno, ahorita vamos a hacer este cuestionario. Aquí se los voy a compartir. Um, no era ese botón. Ok. Voy a esperar 10 segunditos. Bueno, vamos a empezar. Es una transacción financiera en la que el deudor tiene acceso a una cantidad de dinero que deberá devolver a un acreedor. Muy bien, el crédito. Fíjense que acá hay palabras que vamos conociendo. ¿Quién es el acreedor, por ejemplo? ¿La persona que debe o la persona a la que le deben dinero? La persona que le deben el dinero, A la que le deben, ¿no? Ciertamente. ¿Y quién es el deudor? el que tiene el crédito o el El que que pide el de, crédito.
Exactamente. Fíjense cómo vamos conociendo otros conceptos en la medida que vamos estudiando lo que es un crédito o cualquier otro concepto financiero. Nos vamos haciendo de nuevos conocimientos, analizando, estudiando, leyendo. Y eso es lo importante, que vamos incrementando lo que sabemos. Ok, la segunda pregunta. Son los términos que fija el acreedor para que se realice la operación. Fíjese aquí, habla de los términos que fija el acreedor. Es decir, aquí no hay forma de que el deudor sea quien los fije, es el acreedor. Entonces, por eso, cuando alguien va a prestar dinero, es importante que se fije en al menos estos de los términos que les están mencionando. Plazo y tasa de interés. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es importante fijarse en estos términos? Porque así sabemos cuánto va a durar el plazo y cuánto vamos a pagar al término de ese plazo. Bue- Sí, más o menos tiene que ver, ¿no? Pero porque estos dos conceptos, tanto el plazo como la tasa de interés, ¿qué pasa si ustedes oyeron una vez hablar de los abonos chiquitos que pagaba semanalmente, pero lo pagaba como 3, 4, 5 años? ¿Qué pasaba con el monto que terminaba pagando al final? Poquito y largo el plazo. Ahorita vamos a ver, pero al final de cuentas, cuando uno Que se pagaba más interés. se pagaba mucho más. Al final de cuentas terminamos pagando 3, 4 veces el monto de lo que originalmente nos costó el artículo. ¿Por qué? Por el plazo tan largo que tenía. Es cierto, pagábamos poquito, pero como eran eternos esos créditos, terminábamos pagando 3, 4 veces más. Entonces, por eso, cuando el plazo se vuelve un criterio importante, porque dependiendo de él es el monto que vamos a terminar pagando. Y también lo es, y mucho más importante, la tasa de interés. La tercera pregunta. Los créditos pueden ser de estas modalidades: automotriz e hipotecario, Fovista, Infonavit, bancario y no bancario. Muy bien, pueden ser bancario y no bancario. Bancario, pues es el que utilizan o el que dan las instituciones registradas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Algunos son bancos que conocemos y que son muy populares. Hay otros nuevos, recientes, pero que no dejan de ser bancos. El hecho de que sean recientes y que tal vez no los conozcamos no significa que no sean bancos. Y hay otros que no son o que no tienen nada que ver con los bancos, pero que sí dan crédito. Y ahorita vamos a conocer al menos dos. Estos son ejemplos de créditos bancarios: el Fovista, Infonavit, hipotecario, automotriz, tarjeta de crédito, préstamo personal, plazo y tasa de interés. Muy bien, los bancos tienen productos, así como cuando ustedes acuden a una tienda de abarrotes, por ejemplo, que vende productos, el azúcar, la sal, el papel, las frutas y las verduras, son productos que vende esa tienda, ¿no? Los bancos también cuentan con productos. Estos productos son el tipo de crédito que ustedes van a elegir en el caso de los créditos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero adquirir una casa, ¿qué tipo de producto me va a vender el banco o me va a tratar, sí, de vender el banco para que yo adquiera mi casa? De estos que están acá. Hipotecarios, Hipotecario, si quiero comprar un auto, por ejemplo, automotriz, automotriz, claro. Y si lo que quiero, por ejemplo, es tener dinero en efectivo para que yo lo gaste, ¿cuál es el que me van a dar? un préstamo personal, Un préstamo personal, muy bien. Y la tarjeta de crédito, pues es un crédito que me dan, el cual es un crédito que tiene una tarjeta
y que la puedo pasar para pagar en donde, bueno, prácticamente cualquier comercio. Pero si ustedes se dan cuenta, son productos. De acuerdo a las necesidades que yo tengo, es que el banco me va a ofrecer un determinado producto. ¿Y en cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Pues que el hipotecario, pues, como es mayor el monto que voy a pagar, una casa, por ejemplo, en 1 millón de pesos, el banco me dice, bueno, esto lo vas a pagar a 20 años, ¿no? Y te voy a dar una tasa de interés pequeña. ¿En dónde gana el banco? En el plazo largo que me está dando. Pero al final de cuentas así funciona. En el de la automotriz me dice, bueno, no es tan caro como una casa, si es un importe importante, por lo tanto, te puedo prestar hasta 500,000 pesos, por ejemplo. Pero te voy a dar una tasa de interés más alta, porque el plazo va a ser más corto. Y así, ¿no? Esas son las diferencias que existen entre estos productos bancarios. Por eso es importante analizar las diferentes opciones que tenemos basado en las características del crédito que voy a elegir. Y la última pregunta, son ejemplos de créditos no bancarios. Plazo y tasa de interés, Fobiste, Infonavit, tarjeta de crédito. Fobiste y Infonavit, claro, muchas veces aquellas personas que laboran, ya sea en el sector privado o en el sector público, tienen acceso a estas instituciones, las cuales, entre otros servicios, proporcionan créditos para las adquisiciones de viviendas. No son bancos, son instituciones del gobierno federal que proporcionan este tipo de servicios que sí tienen de alguna forma alguna relación bancaria, pero que no son bancos. ¿Y qué otros, por ejemplo, podemos mencionar créditos no bancarios? Aunque no están regulados, por ejemplo, existen otros créditos no bancarios. Aquella persona que presta, por ejemplo, a interés, es una persona que es un crédito no bancario. Ella no es un banco, tampoco está regulada, ¿no? Pero es un tipo de crédito no bancario. Pero dentro de los legales serían estos, Fobiste e Infonavit. Bueno, entonces, si se dan cuenta, toda esta información está en los recursos. Si ustedes quieren consultar a mayor detalle, váyanse a los recursos. Ahí pueden profundizar un poquito más en estos conceptos. La idea es que ustedes conozcan lo que es un crédito y el funcionamiento que tiene el funcionamiento del crédito precisamente, ¿no? Ahora vamos a tratar de conocer estos criterios basados en las características del crédito. Podemos concluir entonces que dentro del crédito existe algo importante que se llama la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es el costo del dinero. Cuando nosotros pedimos un crédito bancario, ese nos asignan una tasa de interés. Como ustedes ya vieron, es algo que nosotros no negociamos, es algo que nos asigna la persona, o bueno, en este caso la institución bancaria a la que nosotros le prestamos. Porque es lo que va a ganar él. Por darnos ese dinero, pues tiene que ganar algo y obviamente eso es el costo del dinero, la tasa de interés. ¿Modifica lo que pagaremos al final por un producto o por un préstamo? Sí, porque si nosotros prestamos 10,000 pesos, al final no vamos a pagar los mismos 10,000, vamos a pagar más de los 10,000. Y puede ser interés simple o interés compuesto. Para el caso de los ejercicios de todo el módulo, vamos a utilizar el interés simple. El interés compuesto es otro tipo, es un interés mucho más caro que el interés simple. Entonces, una tasa de interés se expresa así, 4% anual. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo, igual puede ser trimestral, igual puede ser diario, igual puede ser mensual, puede ser semestral, puede tener diferentes periodicidades. Y un porcentaje significa que este porcentaje se va a calcular cada cuándo.
en ese caso de la tasa de interés, en ese ejemplo? Si me dicen, me vas a pagar un interés del 4% anual, y es decir, ¿cada cuándo se van a generar los intereses? ¿Al año? Al año, claro. Por eso es importante conocer tanto el monto, o sea, el porcentaje, pero también la periodicidad, es decir, cada cuándo. No es lo mismo pagar un interés del 4% diario, del 4% mensual o del 4% anual. Son cantidades diferentes las que vamos a obtener. Entonces, tanto el porcentaje como la periodicidad en la que se genera, ambas son importantes. Y para calcular los intereses, hay dos modelos matemáticos. Bueno, para calcular el monto del interés hay un modelo. En el caso del interés simple, el interés es igual al capital por la tasa de interés por el plazo o tiempo. Y existe otro modelo que nos permite obtener el monto de lo que vamos a pagar total, es decir, tanto lo que prestamos más el interés por un préstamo o por la compra de un artículo, que es este. Monto total es igual al capital por uno más la tasa de interés por el plazo. Dependiendo de la situación si me preguntan, por ejemplo, a mí, ¿cuánto voy a pagar por un crédito al final del periodo? ¿Cuál es el monto total que voy a pagar por un crédito al final de cierto periodo? ¿Cuál es el que utilizaría? ¿El rojo o el azul? O si me preguntan, ¿cuál es el monto de interés que voy a pagar por comprar un artículo a crédito? ¿Cuál utilizaría? ¿El azul o el rojo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a realizar estos ejercicios. Fíjense, aquí los tengo en un PowerPoint. Vamos a tratar de hacerlo en una hoja de cálculo. A ver. Vamos a insertar una hoja de Excel y aquí vamos a desarrollar los procedimientos. Ok. Por ejemplo, si me preguntan cuánto pagará Juan, voy a colocar aquí. Bueno, espero que se vea. ¿Cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito, el cual es por un monto de 50,000 pesos y tiene una tasa del 0% mensual? ¿Cuál es el modelo que voy a utilizar? Primeramente, ¿qué me están preguntando? Ajá. Entonces, ¿cuál utilizaría, el azul o el rojo?
A ver, aunque sea uno que comenten. Recuerden que es importante reflexionar, tratar de identificar. ¿Puedo estar erróneo? Sí, pero eso me va a llevar a reflexionar en la respuesta que yo di. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Este análisis es el mismo que ustedes deben hacer o un análisis parecido de cuando realizan una actividad integradora. Tienen que leer, identificar qué les están solicitando y de eso que les están solicitando, cómo lo pueden resolver, qué opciones tienen para resolver. Si aquí tienen esta situación y dice cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito, el cual es por un monto de 50,000 pesos y tiene una tasa del 0% mensual, ¿qué les están solicitando? Aquí está la pregunta. ¿Cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito? ¿Qué les están solicitando? Saber cuánto pagará Juan 8 meses de interés de su crédito. Entonces, aquí lo vamos a colocar. Vamos a poner monto. C, que es el monto. Y, que es la tasa de interés. E, que es el plazo. Entonces, ¿cuál es el monto? Aquí vamos a colocar, entonces, y 50,000. total de interés. Efectivamente, todo lo da, bueno, en estos ejercicios didácticos, todo nos los da los ejercicios. Es importante identificar de esos elementos que me están dando, cómo los voy a organizar, cuál es el que debe ir en cada uno de los puntos de los modelos. Si me piden el monto, pues tengo que identificar el monto. Como ustedes bien mencionan, es de 50,000. ¿Cuál es la tasa de interés? El 10%. ¿El 10%? Estamos haciendo este primero, ¿eh? Ahí está toda la información. Toda la información está en el ejercicio. ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Qué les parece esta? 0%. Esa es la tasa de interés. ¿Y cuál es el plazo? 8 meses. 8 meses, muy bien. 8 meses. Y entonces, ¿cómo determino cuál es el total de interés que tengo que hacer? ¿Qué tengo que multiplicar? ¿Qué tengo que dividir? ¿Qué tengo que sumar? ¿Qué cantidades debo utilizar? Ya extraje los datos, ahora voy a aplicar el modelo. ¿Cuál es el modelo que voy a aplicar? El costo de la tasa de interés y después por 12. ¿Por qué por 12? Celina. Ajá, A por 8, exacto. Muy bien. El mismo, el mismo modelo me dice qué voy a hacer. Tengo que tomar el monto, tengo que multiplicarlo por la tasa de interés y luego lo multiplico por el plazo. ¿Y cuál es el total de interés que voy a pagar? Aquí ya voy a responder.
es de, ¿cuánto? Ahí está el resultado. Lo único que tengo que hacer es comentarlo en la respuesta que estoy dando, porque esa respuesta tiene que tener un argumento basados en la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que tengo ahí? Si a esto le puedo colocar, por ejemplo, una tablita aquí, o poner de otro color, resultado. Ok, entonces, ¿cuál es el total de interés que voy a pagar por 8 meses? Ya hice el cálculo, ya extraje los datos, ya hice las operaciones. ¿Cuál es la respuesta que tengo que dar? Aquí está la respuesta, cero. Por 8 meses de interés a una tasa del 0% por un crédito de 50,000 pesos, voy a pagar cero de interés. ¿Por qué creen que sucedió esto? Porque no están cobrando ningún interés. Porque no están cobrando ningún interés, claro. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes vean. Ya concluimos, ahí ustedes ya identificaron qué pasa cuando no me cobran interés. Pero esto no sucede. Realmente, aun cuando nos dicen, te voy a cobrar, te voy a vender a 0 meses sin intereses. Muchas veces los precios inclusive ya vienen un poco elevados, ¿no? Entonces, es un poco engañosa. A través de diferentes estrategias nos pueden llevar a concluir algo que no es correcto. Entonces, por eso es importante conocer cómo se utiliza la tasa de interés en un crédito. Ahora bien, dice acá, ¿cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito, el cual es por un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% mensual? ¿Qué cambió aquí? ¿Qué es lo que voy a cambiar en esta operación? ¿Cuál es el La monto? tasa de interés, La 50,000. tasa. La tasa de interés, el 10%. Muy bien. Y fíjense, inclusive fíjense cómo el Excel automáticamente me da la respuesta. ¿Por qué? Porque ya está automatizado. Ya lo diseñé, ahora lo puedo utilizar en la siguiente. ¿Cuál es entonces ahora el monte que voy a pagar por 8 meses de interés de un crédito de 50,000 pesos al 10% mensual? Y aquí voy a colocar la respuesta. ¿Cuánto es lo que voy a pagar? 40,000. 40,000 pesos, correcto. ¿Ven cómo voy leyendo? Voy extrayendo la información, voy realizando los cálculos y voy respondiendo. Vamos a hacer este otro, que es aquí. Voy a poner acá. Muy bien, otra vez, ¿cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito, el cual es de un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% anual? Aquí fíjense que veníamos mensual y aquí también la tasa era mensual. Aquí dice cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito, el cual es de un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% anual. ¿Qué es lo que va a cambiar acá?
la tasa, porque aquí veníamos teniendo una tasa mensual y ahora ya cambió a una tasa anual. Vamos a ver qué impacto tiene el hecho de que se modifique la periodicidad. Es el mismo monto, es el mismo porcentaje, es el mismo plazo, pero la periodicidad de la tasa es la que varió, ya no es mensual, ahora es anual. ¿Qué tengo que hacer ahí? Si me dicen, eh, por un año vas a pagar el 10%, pero yo no quiero pagar el año, yo quiero pagarlo a los 8 meses. ¿Cómo puedo hacer ese cálculo? Hay varias opciones. La que se usa tradicionalmente es la de convertir la tasa. Si tengo una tasa mensual del 10%, ¿cómo puedo saber cuánto es esa tasa anual cada mes? Imagínense que ustedes van a pagar 1,200 pesos al año y viene alguien y les dice, págame 8 meses. ¿Cómo convertirían esos 1,200 pesos que van a pagar en un año a 8 meses? ¿O le darían los 1,200? Dividiéndolos, los ¿Entre mil cuánto? doscientos entre los 8 meses. Entre los 8 meses. Vas bien, un poquito. Los 1,200 corresponden a un año. Si yo quiero convertir esos 1,200 o saber cuánto es mes, dividiéndola entre los meses, 12 meses, dice Celina. Exacto. Cuando una periodicidad es anual, es por 12 meses. Si yo quiero saber cuánto voy a pagar por 8 meses, pues lo que tengo que hacer es dividir mi tasa entre 12, porque esa tasa corresponde a 12 meses. Aquí claramente lo dice, anual. Y esta tasa es la mensual. Aquí lo voy a convertir a porcentaje. Y fíjense cómo disminuyó la tasa. Y esta tasa ya es mensual. Y lo que yo busco es que coincida el plazo de cómo voy a pagar el crédito, en este caso en 8 meses, con mi tasa mensual. Aquí no puedo calcularlo porque la tasa es anual. Tengo que convertir esta tasa anual a una tasa mensual para que coincida con el plazo que yo voy a pagar. Y entonces sí, monto por la tasa de interés, pero esta que convertí mensual por los 8 meses. ¿Cuánto es lo que voy a pagar de interés? ¿Cuánto? 3,333,33. Fíjense cómo cambiar la periodicidad de la tasa. Fue el mismo porcentaje, nada más que cambió de mensual a anual. 10% mensual son 40,000 pesos, pero 10% anual son 3,333. ¿Por qué? Porque el interés se genera mucho más largo, ¿no? Entonces, vamos a concluir, es importante conocer la tasa de interés y el funcionamiento que tiene dentro de un crédito. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Es importante conocer cómo funciona la tasa de interés en un crédito?
Sí, ¿por qué es importante? Ya dijeron que sí, pero ¿por qué? ¿Qué efecto tiene la tasa de interés en el crédito? Pagamos más, ¿no es cierto? A mayor tasa de interés, pagamos más. Y la tasa de interés, recuerden, no es solo el porcentaje, es un elemento de la tasa de interés, pero la tasa de interés completa es el porcentaje y la periodicidad. Entonces hay que tener cuidado con estos dos, porque como ven, nos pueden decir, oye, te voy a cobrar el 10% mensual. Y pues a todo dar, ¿no? Pero fíjense qué impacto tiene en el monto que voy a pagar de intereses. Si alguien me dice, oye, te voy a cobrar el 10% anual, es lo mismo que me está cobrando el otro. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, porque esto me lo va el porcentaje sí es el mismo, pero esto me lo va a cobrar mensual. En cambio, este me lo va a cobrar anual. Entonces, la tasa de interés sí es diferente, aunque el porcentaje sea el mismo por la periodicidad en la que lo voy a pagar. Dudas hasta el momento. Igual aquí, si ustedes se dieron cuenta, utilizamos un documento de Word en la cual fuimos resolviendo cada uno de los incisos. Integramos el procedimiento, es decir, como lo pide el aprendizaje esperado, describí los procesos. Fíjense, aquí yo puedo ingresar y ver primero las cantidades. ¿Qué cantidades utilicé que están dentro del problema? Utilicé el monto, la tasa de interés, el plazo. ¿Qué operaciones efectué? Ah, pues utilicé este modelo matemático que viene aquí en azul, que me dice que yo multiplique el monto por la tasa por el plazo. Y aquí están las operaciones que llevé a cabo. Es decir, demostré mediante el uso de una hoja de cálculo insertada en el documento de Word, cómo fue que resolví y cómo fue que llegué a esta respuesta. Si ustedes únicamente colocan una captura de pantalla, ahí ya no se aprecian más que el resultado, ya no puedo ver las operaciones. Por eso estoy tratando de que ustedes tengan opciones de lograr ese aprendizaje esperado. Y aquí lo mismo. Si quiero saber cómo obtuve los 40,000, me posiciono acá y ya automáticamente el Excel me indica cómo fue que lo obtuve. No sé si haya alguna duda, algún comentario, algo que quieran, pues, No, concluir. por el momento no. ¿Ninguna, Daniela? ¿Segura vas a sacar nivel experto? No, no creo, pero no tengo ahorita dudas. ¿Por qué no? Debes tú decir que sí y enfocarte en eso. Si se dan cuenta, las operaciones creo que son de los aspectos más básicos en las actividades. Tomen en consideración que la rúbrica, pues sí le da una parte importante a las operaciones, pero le da más peso a las conclusiones y a las estrategias que ustedes puedan diseñar. Esa es la parte. Si ustedes leen la rúbrica, de las partes más importantes es la conclusión, es donde ustedes deben fortalecer. Y comúnmente, en casi en esta generación y en las demás, es la parte en la que comúnmente se presentan las mayores áreas de oportunidad, en la argumentación que dan, en las conclusiones que llevan a cabo. Yo no inserto la hoja de cálculo en Word porque después no la puedo editar. No sé si solo me pasó a mí. Ah, pues probablemente, a lo mejor, lo ideal es que veas que estás insertando aquí, insertar tabla, y aquí viene hoja de cálculo en Excel. La insertas y te aparece la hoja de cálculo. Y si tú quieres editarla, lo único que haces es darle doble clic y te aparece así. Inclusive si te das cuenta aquí en la pantalla, te aparece el Excel, aquí las herramientas del Excel. Entonces, pueden ser dos cosas: que no estés insertando una hoja de cálculo, que estés insertando a lo mejor una tabla. Esa no es Excel, es una tabla normal.
Probablemente, no sé, habría que ver, analiza la situación y trata de hacer este proceso que acabamos de realizar. Lo importante es que ustedes identifiquen que las herramientas nos ayudan mucho a lograr los aprendizajes esperados. Y número dos, la importancia que tiene la tasa de interés en el crédito, que es uno de los elementos de la función que tiene el crédito, de cómo funcionan los créditos. Ya vimos aquí cómo funcionan en cuanto a que tienen un plazo, que tienen una tasa de interés, que el monto también es determinante. Por ejemplo, aquí. De repente, pues yo me aloco y digo, pues no quiero los 50,000 pesos, quiero 150,000 pesos. Y vean, aumenta la tasa de interés. No, que ya no lo quiero en 8 meses, lo quiero para pagar poquito, lo quiero en 19 meses. Y vean, aumenta la tasa de interés, porque el plazo, estos tres elementos, modifican el monto que vamos a pagar al final. Esas las conclusiones a las que debemos llegar, lo que ustedes deben tratar de localizar en las actividades que vamos a realizar. Si no hay ninguna duda, nos pasamos a retirar. Pues yo les sugiero que hagan sus actividades antes del día domingo. Recuerden que el día domingo, pues, comúnmente, desafortunadamente, la plataforma se satura y si los tratan de entregar de último momento, puede verse comprometida su actividad. Mejor traten de hacerlo el día sábado y entregarla ese mismo día, ¿no? Bueno, no hacerla con anticipación, pero entregarla el día sábado. De mi parte es todo. Que tengan una excelente tarde y un mejor fin de semana. Y por supuesto, vamos a echarle ganas a este módulo. No es difícil como ustedes piensan, solo hay que ponerle un poquito más de dedicación. Gracias, asesor y compañeros. Dale, nos vemos, que tengan una excelente tarde.